Orientado con la filosofía del amor, nunca va a hacer nada que haga daño. Va a hacer siempre su trabajo con amor, va a trabajar sin generarle daños a los demás, sin generarle daño al medio ambiente eh, y pues sí, dando lo mejor de sí. Bienvenidos a Sostenibilidad Colaborativa, el podcast del Grupo Portafolio Verde, en el que compartimos con líderes inspiradores las prácticas y aprendizajes que los han llevado a destinos con propósito y han demostrado que cuando trabajamos por el desarrollo sostenible, juntos llegamos más lejos. Estamos con Lucía García Giraldo. A Lucía la conocimos en un proceso muy especial que tuvimos durante el 2023 y el 2024, porque fuimos una de las organizaciones que tuvo la oportunidad de recibir un fortalecimiento en un programa muy bonito que fue Suma Social. Un proceso en el que no solamente nos fortalecimos, sino en el que se fortaleció el ecosistema de las organizaciones sociales en Colombia, que tienen un rol protagonista en el desarrollo sostenible. Lucía, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Gracias, Alejandro, por esta invitación. Realmente es un honor para mí que hayan tomado en cuenta no a mí, sino a todo el equipo también del programa en el que manejamos para el fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil. Claro que sí. Mil gracias. Cuéntanos, ¿quién es Lucía? Bueno, pues yo soy primero una mujer que ha trabajado durante 30 años en torno a los temas de derechos humanos principalmente y de desarrollo de social, de comunidades y de organizaciones de sociedad civil. Y pues soy una apasionada de la literatura, del arte y de la música, porque creo que el humanismo es el que le da soporte a la ética a nivel global. Y además mamá. Y mamá de una gran mujer, porque ya no es una niña, es una mujer de 28 años que se llama María Alejandra y que está muy relacionada con los temas de sostenibilidad. Desde chiquita no pedía pitillo, con decirte. Súper consciente. Súper Y hoy consciente. sigue disfrutando a Italia. Ella vive en Italia y trabaja en una granja que es totalmente alineada con los principios de sostenibilidad. Producen cero químicos, todo natural. Producen alimentos derivados de los lácteos de las cabras, aceite de oliva, nueces y pues esa es su vida al campo. Qué bueno conocer esa experiencia. Pues Lucía, contigo y con tu equipo, no fueron demasiados años, pero fueron 2 años muy intensos. Para nosotros el 2023 y el 2024 definitivamente estuvo marcado por Suma Social. ¿Qué recuerdas de esta relación con nosotros y también de nuestro equipo? Porque aquí estoy representando a un equipo muy valioso. Pues Alejandro, cuando nosotros iniciamos el programa, USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, nos dio una lista de socios potenciales y nos dijo, hay organizaciones que son claves porque están alineadas con los objetivos estratégicos de Estados Unidos en Colombia. Y por eso Portafolio Verde entró bajo ese listado de organizaciones que tenían la capacidad actual, pero también el potencial de implementar cada vez proyectos de mayor envergadura en los temas ambientales principalmente. Entonces, derivado de esa recomendación de USAID fue que entramos en contacto con Portafolio, lo cual para mí fue una bendición encontrar una empresa como la de ustedes, contigo, con Julia, que nos permitió ver otra dimensión de la sostenibilidad, una dimensión, porque nosotros trabajamos principalmente con organizaciones de sociedad civil, en este caso una empresa B que lideraba el tema y la discusión de sostenibilidad en el país, pues fue muy importante para nosotros para poder incorporar también esos temas dentro de nuestra agenda de fortalecimiento organizacional. Entonces, no solo ustedes aprendieron de nosotros, sino nosotros aprendimos un montón de ustedes como empresa. Pura sostenibilidad colaborativa. Total. Y en sostenibilidad y desarrollo sostenible mucho más amplio hay perfiles profesionales que se han enfocado más en los temas ambientales, unos en biodiversidad, el tema de derechos humanos, los temas sociales. Tú has estado muy en la línea más de los temas sociales y derechos humanos. ¿Qué te motivó a empezar una carrera en estos temas, Lucía? Bueno, pues la historia es larga. Desde chiquita yo tenía una tía que trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo y trabajó también para USAID. Y yo vi ese modelo de su vida, ¿no? Que ella trabajaba con las comunidades del Pacífico, con comunidades afro, enseñándoles emprendimientos productivos a las esposas de los corteros
de madera, por ejemplo, Mira, y con comunidades indígenas en Centroamérica. Y yo desde chiquita vi en ella un modelo de vida y un modelo de trabajar por el desarrollo social y comunitario. Y desde que empecé mi carrera, yo estudié finanzas y relaciones internacionales, siempre enfoqué pues mi perfil a los temas menos de finanzas y más de relaciones internacionales porque veía en los entes de cooperación internacional una gran oportunidad para impulsar el desarrollo, ¿sí? Entonces, desde que me gradué de la universidad, empecé a trabajar en temas de desarrollo relacionados con justicia y derechos humanos principalmente. Fui ujú, directora en 2 oportunidades de los programas de derechos humanos de USAID en Colombia. Y en el marco de ese programa, del último, empezó toda la pedagogía sobre el Pacto Global en Colombia. Y nosotros claro. como programa acompañamos a que Colombia creara su capítulo país del Pacto Global. Hicimos la primera pedagogía, el primer diplomado junto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Ujú. con OIM y USAID, y montamos ese diplomado para las empresas de cómo incorporar los estándares de derechos humanos y empresa en el actuar corporativo. Entonces, desde ahí me Qué bonita involucré historia, fuertemente en los súper temas de inspiradora. derechos humanos y empresa, principalmente. Una tía madrina que te Sí, acompañó, me pues a... acompañó en este camino. Qué bueno hablar de esto porque si revisamos la agenda hoy en las organizaciones que están trabajando de manera juiciosa en una agenda de sostenibilidad, hay un tema de descarbonización, hay un tema de reportes y de transparencia y hay uno que aparece siempre de derechos humanos. Mm. Muchas organizaciones haciendo una evaluación, un assessment de cómo estamos realmente en brechas de lo que se debería tener en una organización en derechos humanos. ¿Tú cómo lees que está el ecosistema empresarial colombiano y latinoamericano en temas de derechos humanos? Bueno, entonces respecto a derechos humanos y empresa, creo que hay una gran brecha. Hay una falta de conocimiento de las empresas de qué significan los derechos humanos y cómo incorporarlo. Y normalmente las empresas creen que el tema de derechos humanos es un tema que es responsabilidad del Estado, ¿no? Garantizar los derechos es una obligación del Estado. Sin embargo, pues los estándares nos dicen claramente que las empresas tienen una obligación de prevención y una obligación de atención y promoción en caso de que haya fallas operacionales o afectaciones a los derechos humanos. Entonces, la labor de pedagogía tiene que ser muy amplia Ujú. para que los líderes de las empresas aprendan y entiendan la importancia que tiene este tema. Eh, a la luz de la experiencia que yo he desarrollado con mi empresa que se llama MSD, hemos trabajado fuertemente ese tema. Hacemos análisis bidireccional de riesgo en derechos humanos para compañías de midstream, que son las que trabajan todo el tema de oleoductos y Ujú. poliductos. Y en esos casos hacemos el análisis de cómo la empresa debe analizar su entorno para ver cómo ese entorno podría afectar los derechos humanos de sus funcionarios y sus operaciones, pero también cómo sus operaciones podrían generar impactos en derechos humanos. Y ha sido una experiencia súper linda que logren las empresas incorporar en su matriz de riesgos empresariales los riesgos en derechos humanos y que aprendan a prevenirlos, mitigarlos y tener, digamos, esa conciencia de que a través de los proyectos de responsabilidad social corporativa, del buen relacionamiento con las comunidades, pueden realmente reducir los impactos en derechos humanos. Y eso genera también beneficios operacionales y beneficios económicos, ¿sí? Claro, Para finalmente darte un ejemplo, sostenibilidad. Ocensa, pues aquí puedo dar nombre de algunas Sí, empresas por con supuesto. quien trabajamos varios años. Ocensa logró un mecanismo de diálogo social que redujo a cero las protestas en sus estaciones. ¿Y eso qué implica? Menos días de paro, menos Ujú. días, más días de bombeo, ¿sí? Entonces, cuando uno es consciente que asumir la responsabilidad social le genera beneficios a la empresa, así sea en un tema como los derechos humanos, pues ya hay mayor facilidad o mayor probabilidad de que las juntas, de que las directivas empiecen a ver el tema de una manera más favorable. Debes tener una cantidad de casos interesantes ahí para compartir. Y en estos 20 años, en el Grupo Portafolio Verde, estamos muy retados para llevar a más pymes estos temas. Hemos trabajado con empresas grandes, también con pymes a través de procesos sombrilla, pero qué rico poder llegar a más pymes con esos temas. En derechos humanos, ¿qué puede hacer una pyme? Unas prácticas que tú les puedas enseñar fáciles como para decir, sí, hemos revisado el tema y vamos en la ruta. Pues yo creo que lo más importante desde que uno crea una empresa, así sea desde ceros, es que tenga buena gobernanza organizacional. Es decir, la gobernanza, y lo discutía con mi equipo de trabajo, parte
de tener unos principios organizacionales alineados con la ética. Y eso facilita que las operaciones sean respetuosas, transparentes, hacia la gente con la que uno trabaja, hacia los socios con los que uno trabaja. Entonces, para mí, una pyme, lo que te digo, desde el día uno, Ujú. debe adoptar unos principios, unos valores que orienten su acción. Y esos valores le van a permitir actuar de manera correcta en lo largo de su implementación. Y manera correcta significa sin hacer daño, ¿sí? Es decir, yo asumo mi responsabilidad como empresa de cumplir con el marco legal, con el marco tributario, con contratar a mis empleados bajo las leyes y estándares, pero de ir un poco más allá, ¿no? Retribuyendo a la sociedad eso que trabaja la empresa, así sea muy pequeña. Qué bueno para que sigamos promoviendo esas prácticas en las pymes. Sí. Y bueno, acabas de liderar un programa de mucho impacto en el país, que es el programa Suma Social. Gustaría que nos compartieras aprendizajes amplios como ecosistema social de Colombia. ¿Qué nos queda? ¿Qué aprendizajes tenemos? ¿Hacia qué le debemos, hacia dónde debemos apuntar? ¿Cuál es el faro? Pues son muchos, digamos, son muchos los Debes tener aprendizajes. muchísimos. Digamos Pongamos que algunos sobre la mesa. centrándome en los dos ejes que teníamos nosotros como programa, el primero de fortalecimiento organizacional. Pues el primero es que siempre hay propensión de mejora. Es decir, nosotros no creemos que haya ninguna organización que sea producto terminado. Y nos retó mucho trabajar con organizaciones tan grandes como un Confama, como un Interactuar, como una Fundación Carvajal, una Fundación Luker, que nosotros decíamos desde nuestro Ujú. entender, desde nuestras capacidades, que tanto podemos mejorar las capacidades de organizaciones de tal envergadura. Y la primera lección es que nos llevamos muchas sorpresas de aspectos en los que las organizaciones, por más grandes que sean, tienen todavía mucho margen de mejora. Y para que ello sea posible hay que hacer el alto y hay que hacer la reflexión. Normalmente las organizaciones trabajan en torno a los objetivos estratégicos, Ujú. en cumplir su misión, pero no paran a hacer la Pausa y reflexión de reflexión nos cómo lo decían están haciendo. ustedes. Sí, pausa y reflexión de cómo lo están haciendo, cómo pueden mejorar, cómo pueden compartir con otros esos conocimientos y aprender de los otros buenas prácticas. Entonces, para mí ese es uno de los principales aprendizajes. Siempre hay propensión de mejora, siempre y cuando haya la reflexión adecuada a nivel interno. Esa es la primera. Qué bueno. Y la segunda es desde el enfoque ecosistémico y es que juntos hacemos más y por eso nuestro logo de Suma Social. Entre todos logramos impactos que difícilmente lo lograríamos de manera individual. Y pongo el ejemplo de precisamente aquí en Antioquia del ejercicio de Sumando Voces, que fue un ejercicio en el que más de 180 organizaciones se unieron para incidir en el plan de desarrollo tanto de la alcaldía como de la gobernación y lograron que gran parte de esa agenda que ellos tenían quedara incorporada con indicadores, con metas, con presupuestos. Difícilmente lo hubieran logrado si hubiera sido una sola organización la que estuviera presentando la Claro. agenda para la incidencia pública. Para nosotros, eso que estás diciendo, para nosotros fue supremamente valioso. Tuve la oportunidad de participar en las comunidades de aprendizaje. Yo creo que todos deberíamos tener comunidades de aprendizaje en las empresas, en nuestros sectores, en nuestros gremios. Mencionaste una cantidad de organizaciones súper bonitas. Nos invitaban a un auditorio, a sentarnos en mesas con todos ellos y con muchas más, a pensar en temas, a alejarnos un día de la rutina, a crear en equipo. Eso para mí fue uno de los ejercicios más valiosos del programa Suma Social. Hay miles. También la posibilidad de montarnos en un año de tanta preparación, de entrenamiento. Si no es así, es muy difícil que llegue una agenda tan nutrida de formación y entrenamiento a una organización como la nuestra. Y me imagino que a muchas, porque uno no le saca el tiempo y no hace esa pausa que tú estás mencionando que es tan valiosa para decir, venga, ¿cómo vamos? Paremos, conversemos. Conversaciones que son valiosas para definir siempre el norte y redefinir, porque hay que rebarajar, hay que ver cómo están pasando las cosas y para hacia dónde podemos avanzar. Yo creo que el programa, como lo decíamos ahora, detrás de cámaras, va a continuar en la mente de muchas personas. Nos dejaron unas capacidades instaladas como organizaciones, pero como personas. Entonces hay que invitar a que muchas organizaciones se animen a hacer comunidades de aprendizaje. Sí, total. Digamos que uno de los indicadores que nosotros, o que por lo menos pues mi equipo manejaba en términos de fortalecimiento organizacional,
era su pertenencia a redes y su participación en espacios de diálogo técnicos con similares, con entidades similares o intersectoriales con entidades que totalmente trabajan en otros temas, pero que podían enriquecer ese conocimiento. El participar en comunidades de aprendizaje le permite a las organizaciones hacer la reflexión de su saber, de Ujú. manera que lo pueda compartir. Si tú no sabes lo que sabes, difícilmente puedes compartir ese conocimiento. Entonces, obliga a las organizaciones también a hacer esa reflexión de, oiga, yo todo esto que hago, ¿cómo lo catalogo, cómo lo clasifico en un saber? Y cómo puedo compartir y sistematizar ese conocimiento con otros, ¿sí? Para mí esa es la riqueza que ayuda a ese pensamiento constante de mejora, ¿no? Entre las Mejora organizaciones continua. y como ecosistema también. Si mejoran unos, mejoran todos porque están compartiendo ese conocimiento. Tiene que ser generoso uno con el conocimiento. Total. Y hay un reto que tenemos en este amplio sector, los temas sociales, ambientales, biodiversidad, económicos, el reto de tener más data. Quisiéramos tener más data, medir más impacto. Se vienen una cantidad de reportes de sostenibilidad de empresas que nos van a contar muchas historias, nos van a contar muchas cosas, pero tenemos que estar también muy pendientes de esa La data. data. ¿Qué pudieron avanzar desde el programa y desde tu experiencia en temas de medición? ¿Cómo se mide el impacto? ¿Qué reflexiones haces sobre la medición de impacto? ¿Se invierte muchos recursos o se debería invertir más? ¿O cómo hacerlo más práctico? Hablemos un poquito de medición de impacto. Bueno, pues respecto a la medición de impacto, nosotros trabajamos fuertemente en que las organizaciones hicieran conciencia de la importancia de desarrollar indicadores a nivel estratégico que le permitieran medir permanentemente cómo estaban alcanzando sus objetivos estratégicos. Y precisamente esa es una de las grandes brechas que hay ahora o de las grandes dificultades que tienen las Ujú. organizaciones, y es que solo miden resultados de los proyectos, programas que ejecutan, pero no los agregan de manera que sepan si todo eso que están haciendo está contribuyendo al logro de sus objetivos estratégicos. Claro. Entonces, gran parte del esfuerzo está en diseñar sistemas de monitoreo y evaluación que les permitan de manera permanente hacer medición, pero hacer medición agregada de datos que dé cuenta de esos impactos organizacionales. Y eso cobra un mayor valor en estos momentos en los cuales la cooperación internacional, las fuentes de financiamiento están empezando a trabajar sistemas de mecanismos de pago por resultados, bajo los cuales si tú no tienes un sistema sólido de métricas, difícilmente vas a poder acceder a ese tipo de recursos internacionales. El que tenga buena data, el que tenga buena medición, gran aprendizaje de Lucía, puede acceder a convocatorias y a que lo evalúen, porque no es fácil exponerse a la cooperación internacional, no son fáciles las convocatorias, y menos si uno llega sin buena data y sin buenas mediciones. Sí. Y me mencionaste, hay una palabra clave hoy en el ecosistema global. ¿Qué se viene en cooperación internacional para un país como Colombia? El panorama es un poco complejo debido a que Colombia está en un nivel de renta media, donde se ha ido viendo cada año mermada la cooperación internacional, pues ya el nivel de desarrollo nuestro no ameritaría tener tanta cooperación internacional. Y esto se ve agravado por la decisión del gobierno de Trump de cerrar USAID y todos los programas que tenían aquí en el país. Sin embargo, pues yo siempre he dicho que los problemas se vuelven oportunidades Claro. y eso ha obligado o nos va a obligar al sector a repensarnos, repensar las formas de financiamiento y que es un tema que yo creo que deberíamos haber abarcado desde hace muchos años. Es decir, esto es como un corte muy obligado, Ujú. pero que tarde que temprano iba a A la llegar, fuerza. a la fuerza, pero que tarde que temprano iba a llegar por esa reducción paulatina que yo menciono. Eso implica que las organizaciones piensen por fuera de la caja, que empiecen a trabajar en torno a nuevas formas de financiamiento de las mismas organizaciones o de los sectores económicos. Empezar a mirar, así como lo dije ahorita, modelos de pago por resultados, empezar a ver blended finance entre las organizaciones financieras, el Estado, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, que las organizaciones empiecen a diseñar servicios que les permitan ser sostenibles en el tiempo y limitar esa dependencia de la cooperación internacional. Digamos que la fuerza, esta fuerza obligada que tenemos ahorita va a revertirse en ser muy innovadores y sobrevivirán aquellos que tengan esa capacidad de repensarse, recrearse, ¿sí? Ujú.
y buscar otras formas de Claro. sostenibilidad. Este año nos compartieron hace unos días un estudio de Gallup en el que le preguntan al talento en las organizaciones, a las personas, que esperan de un líder. Entonces, veníamos de tiempos en los que se esperaba siempre confianza. Confianza sigue estando ahí y ahora las personas en las empresas dicen, necesitamos líderes también que generen esperanza y que nos muestren que hay esperanza. ¿Qué le dirías tú a tantas organizaciones que dependían de la cooperación? ¿Cuál podría ser una ruta posible, que no es fácil, tú ya lo dijiste, para seguir adelante y para buscar su sostenibilidad? Yo tengo varios ejemplos de eso, pero pues básicamente las organizaciones que se mantienen en el tiempo son aquellas que logran diversificar sus fuentes de ingreso. Ujú, Y para diversificarlas, primero hay que ser conscientes, como le dijimos en la pregunta de monitoreo, de cuáles son nuestras capacidades, nuestros conocimientos y qué podemos ofrecer al mercado. ¿Sí? Ya no es un pensamiento simplemente de yo tengo esta misión y la ejecuto, sino yo con qué recursos voy a ejecutar esa misión, ¿sí? Que no va a depender de un tercero, sino de lo que yo gestione como organización. Entonces, ese pensarse, repensarse sobre qué bienes o servicios puedo generar como organización para financiar mi core, mi función ujú. social, pues va a ser muy relevante. Y cuando te decía que tenía ejemplos, hay uno muy hermoso que lo presentamos en una comunidad de práctica nuestra, que es el de Asomupcar, que es la Asociación de Mujeres Productoras de Cárnicos del Caquetá. Y es una organización de extrabajadoras sexuales que se financian a través de producción de cárnicos, produciendo chorizos, es decir, tienen integrada toda la Ujú. cadena de las Toda fincas, una el empresa crecimiento, montada. toda una empresa, pero con los rendimientos que les genera esa empresa, incorporan más mujeres, convierten esas vidas, trabajan con ellas para Se empoderarlas, fortalecen. participar. Qué Entonces, bonito. no necesariamente todo depende de la cooperación internacional, sino repensar yo qué puedo hacer desde mi conocimiento y desde mis capacidades como organización. Que la cooperación que llegue sea para fortalecer, pero que no dependamos de Sí. la O para cooperación, catalizar otros recursos, porque pues para sumar y la para otra lograr. vía, es lo que yo te digo, esos fondos de financiamiento donde yo simplemente doy donaciones, pues el límite de la donación es el límite de mis recursos. Pero si yo creo un fondo de impacto en el cual invierto en productos o servicios de las organizaciones que me redite en el tiempo, pues el fondo se va a poder seguir alimentando durante mucho tiempo y ser sostenible. Entonces es cambiar ese chip de qué significa la sostenibilidad financiera Ujú. también de la cooperación internacional. Lucía, has venido liderando este programa de Suma Social, eras la directora del programa, tuviste a cargo un equipo demasiado valioso. Tuvimos la oportunidad desde el Grupo Portafolio Verde de interactuar con muchas personas de tu equipo en eventos presenciales, virtuales, y tú estabas ahí, liderando esa cultura, liderando ese equipo. ¿Qué competencias debe tener un líder para armar y mantener un equipo como el que tuviste la oportunidad de tener en este proceso? Pues yo creo que las sinergias se crean en los equipos cuando todos los miembros del equipo están dispuestos a trabajar en equipo. Yo siempre he dicho que mi rol ha sido como el de la campana en el colegio que llamaba al recreo. Ujú. El rol del líder es eso, es llamar a todos a la mesa, llamarlos a todos para discutir, para crear, para co-crear, para corregirnos, para retroalimentarnos, y eso era lo que yo hacía con mi equipo, ¿sí? No era yo dándoles órdenes, era co-creando entre todos las estrategias, apoyándonos entre todos independientemente del rol que tuviéramos. Entonces, pues para mí un líder debe ser primero saber para dónde va, es decir, tener meridiana claridad de cuál es su objetivo estratégico, pero no simplemente jalarlo a su medida, sino jalarlo a la medida del equipo con el que está trabajando. Y segundo, liderar con el ejemplo, es decir, uno no da órdenes, uno trabaja de la mano con los demás y eso crea mucha camaradería, crea esa voluntad de yo te apoyo en lo que sea, crea una cultura organizacional de mucha fraternidad, de yo estoy para apoyarte y no para competir contigo, Remando con el equipo. remando con el equipo, sí. Qué bueno eso, porque tuviste ahí unos personajes muy especiales y muy inspiradores Mm. con los que seguiremos en contacto.
Me gustaría que nos dejaras acá una frase, algo de tu filosofía de vida que puedas compartir como para ir redondeando esta conversa. Pues yo soy una persona muy católica, em, y siempre me ha acompañado una frase de Santa Teresa de Jesús que dice: "Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta". Y Amén. esa es mi filosofía de vida, es decir, quien a Dios tiene nada le falta. Si yo confío en que tengo quien me acompañe en las buenas y en las malas, siempre va a estar ahí. Y el ejemplo además, y pues aprovecho que para mencionar que con la muerte del Papa me dio muy duro, pero para mí lo que sigue es seguir su ejemplo, y es seguir un ejemplo de amor, de hacer las cosas siempre al beneficio de los demás, pensando en los demás, y en este tema de sostenibilidad, pensando en ese mundo que Dios nos dio tan hermoso, que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y que queremos preservar para las demás generaciones y para quienes viven con nosotros. Entonces, si uno está orientado con la filosofía del amor, nunca va a hacer nada que haga daño. Va a hacer siempre su trabajo con amor, va a trabajar sin generarle daños a los demás, sin generarle daño al medio ambiente, eh, y pues sí, dando lo mejor de sí siempre. Qué bonito, un mundo de amor. Ahí te veo y te veré en el ecosistema social de este país aportando muchísimo, Lucía. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por acompañarnos tanto en el programa de Suma Social y gracias porque con tu liderazgo lograste convocarnos a muchas organizaciones, nos conectaste, nos enganchaste y estamos todos Mm, felices con ese proceso. mil gracias por la invitación. Creemos Listos. en el poder de las conversaciones con propósito. Los invito a estar muy conectados porque en estos 20 años tenemos muchas historias, muchos aprendizajes y seguiremos teniendo con nosotros a los protagonistas del desarrollo sostenible.